de alguna manera como reacción de lo que generó estas declaraciones. Peña causa repudio tras proponer privatizar salud en medio de crisis. Tuvo que rectificar sus dichos ante la indignación generada por comparar la sanidad pública con el sistema financiero. Opositores lo acusaron de querer favorecer incluso el negocio de Cartes. Si levantamos, director, esta publicación de última hora, vamos a encontrar los dichos, textuales palabras del señor Peña, para que no digan, ahí está, dice, porque después por las reacciones se corrigió, ¿verdad? Fue en un programa, en una entrevista en un programa de televisión, y decía esto. Aquí está la frase: el ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él, por el ministro, ¿verdad?, no debe tener a su cargo hospitales y médicos. Entonces, el Estado lo que trata es un servicio, el servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. No es privatizar, dice él. Por ejemplo, dice, el Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero. Tiene una responsabilidad de darle atención financiera. Mismo concepto ocurre con la salud pública. Esto es lo más llamativo, Gaby. Sí. Mismo concepto ocurre con la salud pública. Y hay miles de kilómetros de distancia entre un sistema financiero de un país y el sistema público, más todavía en Paraguay. Y más cuando hablamos de nuestro sistema de salud, que tiene tantas precariedades, pero así también se debe de manejar con pinzas prácticamente, porque es sumamente delicado. Y allí, bueno, se deposita, por supuesto, la salud de todos los paraguayos, y la forma de administrar eso es algo muy delicado. ¿Cómo cayó estas declaraciones, por ejemplo, en el gremio de los médicos? Le tenemos en línea a la doctora Rosana González, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, Gabriela y a toda la audiencia. Realmente no es un buen día para los médicos. Tuvimos la pérdida de dos médicas el día de ayer por diferentes motivos, y realmente hoy no está siendo un buen día. Y bueno, al escuchar estas declaraciones, ¿cómo tomaron y aparte también por la preocupación que estamos teniendo con las declaraciones que tiene uno de los candidatos más fuertes a ocupar la presidencia? Es preocupante lo que está diciendo, porque no estamos hablando de mercadería, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la salud, no solamente de la salud, sino que de la vida de cada ciudadano paraguayo. Lo que el gobierno que asuma tiene que hacer es garantizar totalmente la atención y tener como una prioridad del gobierno. Y somos 8, lo que siempre decimos, ¿verdad? Somos 8 millones de habitantes, y no puede ser que no podamos coordinar, no puede ser que no se pueda contar con el presupuesto adecuado como para poder el propio gobierno tomar así como algo totalmente suyo, tener que darle eso a la población, o sea, que darle buenos hospitales, darle la atención que realmente necesita con la cantidad suficiente de profesionales, no solamente profesionales médicos, sino que enfermeros y el resto que compone un sistema verdadero de salud, pero no decir ya de entrada que piensan en pasarle esta responsabilidad a una entidad privada, porque aunque diga que no dijo privatizar, ¿qué significa pasarle esa responsabilidad a otro organismo o a otra entidad que no sea pública? Eso es pasarle al privado y significa privatizar. Entonces, ahí otra vez la duda de cómo se va a hacer, cómo piensa él hacer eso. ¿Piensa pagarle a todos los paraguayos un servicio privado de salud, sanatorios privados? ¿Cuánto le costaría eso al Estado paraguayo? Si hoy, ¿cuánto nos cuesta pagarle a un sanatorio las terapias intensivas nada más? En realidad, sería mucho más barato para el gobierno tener las infraestructuras, ya que cuenta con los profesionales, y dotar con los insumos necesarios, y eso va a abaratar mucho más el costo. En realidad es preocupante. Ojalá no sea solamente tirar esa responsabilidad a un ente privado
que nuevamente en un país que está sumido totalmente en la corrupción, sean otra vez sanatorios o sean negocios de algunos amigos o de algunos conocidos, o también prestanombres que también existen para otra vez lucrar ya no solamente con la ganancia o con los impuestos del paraguayo, sino que tratar de lucrar con la salud y tratar de lucrar con la vida de cada uno de nosotros. Realmente es bastante preocupante y hoy el Ministerio de Salud tiene ya el organismo rector. Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Salud donde la máxima autoridad es el ministro de Salud. Él está por encima de los sanatorios privados, de los municipios, de todo lo que es salud en las gobernaciones, y en realidad él sí tiene esa potestad de poder organizar, y hasta hoy en día no se pudo organizar ni coordinar los trabajos con ninguna de estas entidades, ni incluso con el IPS. Doctora, el viernes era que un colega tuyo decía en un quizás desahogo de impotencia, lamentando la situación del INCAN, del Instituto del Cáncer, y decía y apuntaba a uno de los temas que hace tiempo también molesta sobre todo a la sociedad, porque vemos algunos sectores del estamento público que terminan contratando esos seguros VID, seguros carísimos, obviamente porque saben, quizás esas mismas autoridades, ¿verdad?, la situación en que están algunos hospitales públicos, y de paso también ahora aparece esta declaración que parecería, en principio al menos, querer orientar más todavía la cuestión hacia el sector privado, aparentemente. Yo no sé si ustedes en el gremio siguen al nivel de colega, digo, doctora, analizar las propuestas de los candidatos, y si así lo hacen, no sé, están mirando, le están mirando a todos, les miran a algunos. ¿Hay diferencias sustanciales, creen ustedes, o todo es más o menos lo mismo? No es todo lo mismo. En realidad nosotros tenemos pendiente un debate con los presidenciales, le hemos invitado para escuchar sus propuestas, y más que escuchar promesas, escuchar cómo lo van a hacer. O sea, nosotros entre los médicos nos conocemos, sabemos también qué es factible y qué no es factible realizar en este país. Y si tenemos ya conocidos que ya cometieron grandes errores, y evidentemente esperemos que se vote con conciencia y ya no se confíe en personas que dijeron que iban a cambiar algo y no lo hicieron. Con relación a lo que dijiste del Hospital del Cáncer, esto es una historia sin fin. Se suelen pagar como los servicios tercerizados o privatizados de terapia intensiva o tratamientos de radioterapia o quimioterapia cuando los equipos no funcionan, pero ustedes se dan cuenta que ese modelo no funciona. ¿Por qué? Porque Paraguay nunca tiene garantizado el presupuesto necesario para salud, o bien no es bien utilizado. Entonces es como que tenés el dinero, pero nunca alcanza para todos, o bien esas mismas empresas que entran a las licitaciones del Estado siempre se están quejando de que el Estado es un mal pagador y tienen deudas acumuladas de muchísimo tiempo, lo que pasa con las farmacéuticas. Entonces, cuando se habla de que se piensa privatizar y que del Estado con lo que tiene presupuesto va a garantizar esta atención, realmente nos preocupa, porque en los médicos, en los sanatorios privados, nosotros no podemos tratar de hacer lo imposible o lo humanamente posible para tratar de atenderle al paciente. Ustedes saben cómo es la atención. Se trata de hacer malabarismo, de conseguir de repente al que le sobró, nosotros recogemos o juntamos y le damos al que no tiene. Es así como que tratas de juntar de lo que sobra para tener acumulado en un depósito para el que no tiene. Y esto no va a pasar. O sea, se puede llegar a plantear este modelo, pero en un país donde realmente no haya corrupción, donde todos seamos honestos, donde la recaudación de que cada paraguayo da realmente
va a llegar a cada uno de nosotros, donde vos sabés que ese dinero está ahí, va a estar ahí y se le va a dar a los servicios privados y se va a garantizar esta atención. Pero eso aquí en Paraguay estamos realmente bastante lejos con la corrupción reinante que tenemos. Y a todos los paraguayos, no, vamos a hablar de política partidaria. Nosotros en el sindicato realmente estamos totalmente asqueados de esa situación, más asqueados de los compañeros que hacen un proselitismo totalmente abierto dentro de las entidades públicas, donde hoy el propio candidato del oficialismo le llama a los funcionarios públicos para que trabajen por la candidatura. Realmente tenía que ser algo más libre, que no estén como obligados, porque muchos sí tienen temor también a no participar, a perder su contrato, y ojalá que eso realmente desaparezca y que la salud pública sea totalmente ajena a esta clase de situaciones donde nosotros estemos solamente para cumplir la función que nos corresponde sin inmiscuirnos en esto. Qué importante es lo que mencionás, doctora, con respecto a lo que podría suceder en caso de que se haga una propuesta formal de privatizar o de tratar de llevar la salud pública de nuestro país hacia ese lado. Porque finalmente el candidato a presidente Santiago Peña se desdijo, dijo que él no se refirió a la privatización. Pero es bueno recordar también que esta mañana desde producción de Radio Monumental se trataron de comunicar con él para que entonces explique a qué se refería cuando comparaba que el sistema de salud podría funcionar también como el sistema financiero. Porque él dijo que no se refería a la privatización del sistema de salud, pero que el ministro de Salud no debería tener a su cargo médicos ni hospitales. Entonces, ¿qué queda? Construcción de hospitales. Construcción de hospitales. Construcción de hospitales. Entonces, y bueno, ahora le pregunto yo a Santiago Peña, porque también tratamos de comunicarnos con él. En caso de construir hospitales, le van a dar a una empresa que construya el hospital, le van a pagar un X porcentaje, un 30 o un 40%, y puede llegar a ocurrir otra vez lo que pasó con el Metrobús. O sea, que soñemos nosotros con un gran hospital X y después nos quedemos con las ganas porque nuevamente nos jodan otra vez y digan, no, esta empresa no cumplió lo prometido. Ese es el temor que nosotros tenemos. O sea, la pregunta es, ¿por qué nosotros como Estado, con la cantidad de funcionarios públicos que somos, y dentro del funcionariado están los ingenieros, los arquitectos, los médicos, estamos absolutamente todos los profesionales, porque están los economistas, los contadores, los administrativos, ¿por qué no vamos a ser capaces de poder administrar y construir una salud pública que pueda costar mucho más barato? Es lo que estaba yo comparando el otro día. Es como que vos sales a comer afuera todos los días teniendo la posibilidad de poder cultivar en tu casa y cocinar ahí. O sea, ¿qué te va a costar más caro? ¿Pagar un servicio o poder vos mismo dar ese servicio con los recursos que ya tenés? O sea, nosotros ya tenemos ese recurso hoy. ¿Por qué tener que pagarle a una empresa privada para poder realizarle? Somos demasiado poco. O sea, yo realmente estoy convencida de que si existe honestidad, están las personas adecuadas al frente y lo hacen con profesionalismo, realmente se puede tener. Somos muy pocos, somos prácticamente 8 millones de habitantes y es inconcebible creer que no podamos tener una salud de primer mundo. Aquí falta honestidad nada más y que realmente las personas adecuadas estén al frente. ¿Y cómo ven desde el sindicato, doctora, que tampoco se quiera ahondar más en esto? Es como que se dijo lo que se dijo, luego se hizo una pequeña aclaración y terminó ya el tema. Ya no quieren hablar desde el sector de Santiago Peña, ya no quieren hablar del tema porque dicen que ya se fue por las ramas esto, que la cosa ya se agrandó demasiado, sin ningún tipo de motivo. ¿Cómo ven desde el sindicato también de médicos que no se quiera hablar de una propuesta concreta de salud entonces, ni se quiera explicar finalmente a la ciudadanía qué es lo que proponen desde el Partido Colorado y desde la presidencia del Partido Colorado
para la salud del Paraguay en estas próximas elecciones. ¿Cómo ven ustedes que esto no se quiera explicar más? Para él eso es negativo. O sea, en realidad yo creo que por buena estrategia y ojalá su asesor lo haga correctamente, él tendría que explicar. O sea, deja toda una nebulosa, deja con dudas, deja con mucho temor lo que dijo, porque aunque no querramos decir, o los que no estén con su partido político o con su línea política, él tiene posibilidades de ser el presidente, así como también lo tiene Efraín o como puede tener Euclides, pero él tiene la obligación de darle esa tranquilidad a los paraguayos y dar una explicación clara. En realidad todos los candidatos tendrían que explicar totalmente su plataforma y no solamente decir vamos a hacer tal cosa, vamos a mejorar, vamos a tener un país mejor porque vamos a construir más hospitales, contratar más profesionales. Nosotros estamos cansados de escuchar eso porque siempre prometen lo mismo. O sea, lo que ellos tienen que decirnos a nosotros es cómo lo van a hacer. O sea, cómo van a tener mayor presupuesto para salud, cómo van a organizar mejor los hospitales, cómo van a hacer que nos falten los medicamentos en los hospitales. O sea, cuáles son sus estrategias reales para que podamos realmente estar convencidos de que no nos están mintiendo nomás otra vez, como para hoy conseguir votos y mañana esté el que esté frente al país y otra vez se hagan los desentendidos. Nosotros de los otros gobiernos tenemos aquí dentro del sindicato biblioratos de promesas incumplidas para lo que es salud. Tenemos proyectos de hospitales que no se construyeron. Y eso del gobierno de Horacio Cartes, tenemos el hospital de Barrio Obrero, que se hicieron 2 proyectos y nunca se construyeron. Entonces tenemos que tener esa certeza de que no sean solamente promesas, sino que realmente exista la forma de cumplir. Y así también Efraín nos tendría que decir cómo va a hacer, de dónde va a quitar el dinero para que los medicamentos puedan ser gratuitos para todos los paraguayos. Doctora, ¿y ya tiene fecha ese debate? Es decir, lugar, fecha, hora, y si ya aceptaron los presidenciables. Bueno, hoy estuvimos hablando con Esperanza Martínez, ella va a hablar con su equipo, realmente sería importante. También con Santiago Peña habíamos hablado ya antes de las internas y él había prometido en participar. Sin ningún tipo de fanatismo a ningún lado, dentro del Sindicato Nacional existimos de diferentes movimientos y lo que no tenemos ningún partido político, pero como paraguayos creo que es necesario escuchar y saber qué realmente ellos están proponiendo para salud. Lo más importante que existe para el país es salud y educación, seguridad también, pero obviamente cuando falta la salud no tenemos nada, y eso se demostró en la pandemia. Lo que estaba diciendo hace rato, ¿cuándo fue el único momento que los políticos de este país se preocuparon en mejorar rápidamente las condiciones de los hospitales? Cuando se cerraron las fronteras, cuando los sanatorios ellos sabían que no iban a dar abasto, y entonces se centraron en mejorar hasta los centros de salud de los municipios. Ahí se preocuparon los intendentes, los gobernadores, todos se preocuparon en por lo menos dotar de más camas o de oxígeno a sus hospitales. Y ahí se dejó totalmente clara, o se dejó clara la situación de que muchos lo hacen con un interés personal nomás y no con un interés para el bien común, y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque el bien común, cuando realmente prevalezca y cuando le damos a nuestros políticos, a todos ellos, no pidiendo más ningún... En realidad creo que hoy no tienen los diputados más seguro privado, pero otras entidades sí, pero cuando todos nosotros solamente dependamos del servicio público, ahí vamos a ver que realmente las condiciones están dadas. Cuando el presidente vaya a consultar en un servicio público o se opere en un servicio público, ahí podemos confiar que realmente ellos también
están confiando que todo marcha bien. Vamos a estar expectantes, doctora, de que se confirme esa fecha. Nos gustaría estar. Ustedes son los principales actores en este rubro de la medicina y quienes pueden ser, evidentemente, los interlocutores de los candidatos, de los postulantes, para intercambiar pareceres, planteamientos, que nos cuenten qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y particularmente cómo piensan calzar financieramente estas propuestas en el sector salud. Gracias por atendernos, doctora. Buenas tardes. Totalmente. Y sabes que también es importante, eso va a quedar en un archivo que si ellos nos llegan a mentir, nosotros le vamos a pasar todos los meses diciendo esto dijeron y no lo están cumpliendo, como tenemos hoy archivos acá en el sindicato y muchos no lo cumplieron. Muchísimas gracias por el espacio y esperemos también concretar este debate. Vamos a estar expectantes. Doctora Rosana González, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos de nuestro país.